This video has English subtitles lol. 15 de diciembre de 2022. Les doy la bienvenida a la Twitter is Over Party. Para quien no lo sepa, Twitter ha estado explotando desde que Elon Musk decidió comprar la red social. Aún si no tienen Twitter, deben de haber escuchado el problema que hubo con las verificaciones. Estas palomitas que también existen en otras redes sociales como YouTube y Facebook están originalmente ahí para que los usuarios puedan distinguir las cuentas oficiales de celebridades o compañías. Pero gracias al buen Elon, ahora cualquiera puede pagar por una, lo que nos dio tweets espectaculares. Para remediar el problema de gente haciéndose pasar por cuentas oficiales, Twitter tuvo que agregar una segunda palomita. La palomita original ahora solo es un símbolo para decir, jaja, yo sí tengo $8 para desperdiciar y tú no. Soy mejor que tú, eres pobre, eres pobre. Ahora hay palomitas de colores y no veo la consistencia de qué significan todavía. Lo que vino después fue la noticia de que la app posiblemente va a desaparecer, pues se les dijo a los trabajadores que debían seguir las órdenes ridículas de Elon Musk o dejar su trabajo. Y para sorpresa de Twitter, casi todos escogieron dejar el trabajo, dejando a la app sin gente que la corra. Hasta el momento Twitter todavía no explota, pero cuando parecía que sí, todos empezaron a despedirse o a burlarse de Elon Musk. Pero me sorprendió que no hubiera nadie realmente celebrando. Casi todos los usuarios de Twitter han expresado en algún u otro momento sentir odio por la app. He visto gente que ha tenido que darse un descanso y dejar Twitter por un tiempo, y específicamente ha sido por lo tóxica que es la red social del pajarito. Parece que todo el mundo está en una relación tóxica con Twitter. Todos lo odian, pero no dejan de usarla. Desde antes de unirme sabía que Twitter tenía esta reputación, y cuando yo me uní a finales de 2020, yo no veía necesariamente nada malo al principio. Se parecía a cualquier red social. En ella podía ver dibujitos, hablar con otra gente sobre esos dibujitos, ver memes, noticias. Era como Facebook, pero no tan malo, Facebook apesta. Diría que me tardé medio año en darme cuenta de lo tóxico que Twitter puede ser, y me tomó que la app casi explotara para que entendiera lo que hace que sea así, y lo que significa para nosotros. Dicen que todos los sitios del internet se pueden describir terminando la frase cuando quiero. Por ejemplo, cuando quiero buscar algo voy a Google. Cuando quiero ver un video voy a YouTube. Cuando quiero comprar algo voy a Amazon. Cuando quiero seguir virgen voy a Crunchyroll. Cuando sigo virgen pero quiero imaginar que no lo soy, voy a por favor quiero una novia.com. Oh. ¿Y cuándo voy a Twitter? Voy a Twitter cuando quiero hacer una declaración. Sí, es cierto, puedes usar otras redes para lograr esto, y Twitter te permite hacer cosas de otros sitios, pero no son su atractivo principal. Twitter te permite compartir fotos, pero la app específica de fotos es Instagram. El atractivo principal de Twitter es hacer declaraciones. Declaraciones breves como, esta película es buena, este juego es malo, yo digo que X, yo digo que Y, a mí me gusta más el Tangananika, el mejor verso es Tangananá. Por eso es que hay un límite de palabras relativamente estricto. Si quieres compartir biblias de texto, Twitter no es el lugar ideal. Bueno, no lo era, hasta que Elon Musk decidió expandir el límite de palabras a 4000. Este señor es impresionante. Lo primero que podríamos pensar es que el problema tóxico de Twitter está en que la gente hace declaraciones tóxicas. No hubo época en la que escuchara más sobre Twitter cuando no lo usaba que cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos. Me acuerdo que hasta hicieron un episodio de South Park en el que Twig estaba muriendo de ansiedad, teniendo miedo de que Corea del Norte explotara a Estados Unidos por lo que Trump decía en Twitter. Parece sencillo, alguien como Trumpy Wumpy tuitea cosas y todos se enojan. Y sí, esto sin duda pasa, pero vamos más allá. La gente en Twitter se enoja hasta de los temas más inofensivos. Twitter es el único lugar donde oraciones son malentendidas pese a estar bien articuladas. Puedes decir me gustan los panqueques y alguien dirá, entonces, ¿odias los waffles? No, perra. Esa es toda una oración diferente. ¿De qué me hablas? Suena exagerado, pero es así. La cuestión es que todos lo hacemos. Seguro están pensando, sí, eso lo hace mucha gente loca en Twitter. Yo no lo hago, yo no estoy loco. No les estoy diciendo locos, pero todos lo hacemos. Y este mismo año tuvimos evidencia de eso. Si recuerdan el comentario extra que subí en abril, Twitter se volvió loco por un clip de una review de Turning Red hecha por un youtuber llamado Mr. Enter, que daba a entender que a Mr. Enter no le había gustado la película
cuenta porque no había referencias al ataque de las Torres Gemelas, pero como expuse en mi comentario, eso no es lo que el video decía en realidad. Nadie vio el video, ni siquiera la gente que decía haber visto el video. Todos se dejaron llevar por este tweet. Y cuando digo todos, eso me incluye. Si algo que fallé en mencionar en ese comentario que hice fue que al inicio yo también me creí esto. Por eso me sorprendí cuando fui a ver el video y me encontré algo diferente. El problema no solo es que haya gente como Trump declarando cosas tóxicas. Nadie se toma la molestia de investigar sobre lo que opinan, ni de asegurarse de que entienden lo que se ha dicho. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Tratemos de averiguar el significado de este tweet. Como adultos, jugar videojuegos por periodos largos de tiempo es una forma de depresión. Si no me crees, pregúntate esto. Piensa en los 100 mejores momentos de tu vida. ¿Son videojuegos alguno de estos momentos? Probablemente no. Y esto viene de un gamer de toda la vida. ¿Qué entendemos aquí? Que jugar videojuegos en exceso es malo. Es un poco vago porque no nos dice a qué se refiere con periodos largos de tiempo. Podrían ser 16 horas seguidas, podrían ser 8. Hay gente que te diría que 6 horas a la semana es mucho. Hay gente que te diría que es poco. Dice, piensa en los 100 mejores momentos de tu vida. Tradicionalmente, cuando la gente dice los mejores momentos de la vida, suelen ser cosas como el día en que me casé, el día en que nacieron mis hijos, o incluso el día en que me gradué. Nadie dice videojuegos. Lo que yo interpreto que esta persona quiso decir es, hey, pasarte toda la vida jugando videojuegos es malo, hay más en la vida, y todo en exceso es malo. Y si tengo razón, y eso es lo que esta persona quiso decir, estoy de acuerdo. Si eres un gamer que juega muchos juegos, y me dices, el día más feliz de mi vida fue ese en que jugué un juego, eso me parecería triste. Yo juego videojuegos todo el tiempo. Si te digo que un día fue de los mejores porque jugué un juego, es como si te dijera, wow, este fue el mejor día de mi vida, hoy tomé agua. Dirías, amigo, eso no es especial a menos que vivas en África. O tal vez en el futuro. Dirías, ¿en serio nunca has vivido nada mejor? Bien, eso es lo que yo interpreto. Por el otro lado, AntDude dice, jamás entenderé la idea de criticar lo que hacen los adultos en su tiempo libre. ¿Quieren que solo trabajemos todo el día, todos los días hasta morir? Los juegos siguen siendo percibidos como infantiles, pero son los idiotas como este los que necesitan madurar. Wow, ¿qué? Yo leí, jugar videojuegos en exceso es malo y no debes de dejar que te impidan vivir otras cosas. Y él leyó, si eres un adulto y juegas juegos debes ser un inmaduro. No digo que no esté de acuerdo con lo que dice AntDude, lo estoy. Si eres un adulto, jugar videojuegos está bien. Incluso si son juegos de Yoshi o Kirby. Yo los juego. Yoshi's Island es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Yoshi's Story también es muy bueno y lo considero infravalorado. El punto es que no estoy en desacuerdo, pero eso no es lo que entendí que el sujeto dijo. ¿Y qué quiso decir el sujeto? No lo sé, le pregunté y no me respondió. Aunque sí aclaró que no hablaba de gente que juega unas cuantas horas, sino los que meten porcentajes de 2 dígitos. Así que, digo, no es que importe, pero creo que mi interpretación del mensaje fue la correcta. En un escenario así, usualmente le pondría censura al nombre de AntDude, pero no lo hago, porque si lo conocen, sabrán que AntDude no es un idiota. He visto los videos de AntDude por años ya, y sé que no es un loco tóxico agresivo. De hecho, es uno de los youtubers de videojuegos más tranquilos que conozco. No estoy diciendo que sus videos sean aburridos o algo. Digo que no hay momento donde haga algo como esto. This game blows. O esto. O esto. Can't mass produce demos. Cartridges are too valuable and expensive. AntDude es una persona normal. Y mira, AntDude ya está insultando, está llamando idiota a este sujeto. En este par de tweets podemos ver una cosa, y esa cosa es lo que hace que Twitter sea tóxico a todas horas. La cosa es que Twitter nos acostumbra a hablar sin pensar, a mandar tweets automáticamente. Tan rápido como te llegue la opinión o un sentimiento al cerebro, así de rápido tienes que mandarlo. ¿Por qué hay tanto odio en Twitter? Porque es el basurero donde todos depositan su odio, tan pronto como les nace. Los usuarios están acostumbrados a recibir y a mandar odio, lo que crea un sitio web con un ambiente que no permite muchas cosas, entre ellas debatir. Uno de mis más grandes errores con Twitter fue querer debatir en él.
Mala idea. Admitiblemente no siempre ha sido un desastre. En varias ocasiones he tenido debates entretenidos, pero me he dado cuenta que es mala idea porque 1. La gente cree que quiero pelear en lugar de tener una discusión tranquila. Y 2. Twitter simplemente no está hecho para ello. Un debate que encuentro muy entretenido es el de Avatar. Hay gente que dice que la película no tuvo impacto para nada en la cultura popular. Hay gente que dice que sí lo tuvo. Yo personalmente opino que no lo tuvo. Pero por el límite de palabras decidí mejor hacer esta imagen para que se me entendiera mejor. Y lo único que causó es que la gente pensara que soy un loco que odia Avatar o algo así. Y la cuestión es que no amo ni odio Avatar. Simplemente me parece que es un debate interesante, porque ninguna película ha estado en esta situación. La película más exitosa de la historia recibe una secuela después de años, y nadie está seguro de si será un éxito o no. No sabemos si la primera fue exitosa por moda, o si es algo que más de 10 años después todavía puede hacer esa gigantesca cantidad de dinero. Es un debate interesante para mí. A mí me interesan los debates, pero Twitter no es el lugar para ellos. No solo por el límite de palabras que va a desaparecer, sino porque la gente está acostumbrada a pelear y a no tomarse el tiempo de entender. Imaginen que ustedes dicen algo y llega alguien a insultarte. Ahora hay una persona por ahí en el mundo que cree que tú no tienes cerebro por decir algo que ni siquiera dijiste. La reacción del ego de nosotros es responder, es tratar de hacerles ver que ellos son los babosos que no saben leer. Pero lo que he aprendido es que no hay que hacer eso. No sirve de nada pelear, con peleas no los vas a convencer. No vienen a enriquecer tu información sobre el tema, vienen a tratar de imponer su opinión. A nuestro ego le duele, pero simplemente vas a tener que dejarlos creer que eres una persona tonta, que cree algo que ni siquiera dijiste. Diría que solamente vale la pena defenderse cuando se vuelve un problema real. Si todo el mundo trata de funarte por algo que ni dijiste, ahí sí aclara la situación. Si no, es mejor dejarlo en paz. Siento que es algo importante de aprender, porque no solo aplica a Twitter, aplica para todo el internet, incluso para la vida real. Las peleas no sirven de nada, y no hay que soltar opiniones y mucho menos insultos sin pensar y asegurarse de haber meditado bien el tema. Eso es lo que hasta ahorita Twitter me ha enseñado. Y que las palomitas son para perdedores. Gracias por ver el comentario del mes. El mes pasado vimos una obra de terror que me estuvo perturbando por años. El comentario de Mr. Enter, por si no lo viste, aquí está. Aquí están todos los comentarios. Y muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen día.